Buenas tardes, mi nombre es Héctor Manuel Mena y junto a mi compañera Ana Julia González explicaremos qué es la planificación y desarrollo de una entrevista. ¿Por qué hay planificación para desarrollar una entrevista? Se trata de encontrar la distancia adecuada entre el entrevistador y el entrevistado, evitando sentarse cara a cara, hecho en un cierto ángulo o uno al lado del otro, llamadas telefónicas, visitas e interrupciones, para lo cual se debe reservar el lugar y el tiempo. Por lo tanto, se debe evitar toda improvisación. Esto es cuando una entrevista es estructurada, pero también existe la entrevista no estructurada, que es la entrevista no planificada, o sea, una entrevista que no fue desarrollada ni planificada antes de hacerla. Planificación y desarrollo de una entrevista. Para empezar a planificar una entrevista, lo primero que debemos de pensar es en que el objetivo en que buscamos o cuál es el fin de esta entrevista. Objetivo de la entrevista. La entrevista generalmente gira en torno a un tema concreto. Un suceso, una celebración, un accidente, una publicación, un nombramiento, etc. La entrevista, como sabes, es un género periodístico, pero puede tener muchas más funciones además de la informativa. Así, dependiendo de nuestro interés, podemos elegir entre distintas finalidades. Etapas de planificación y desarrollo de una entrevista. El desarrollo de una entrevista tiene varias etapas: el inicio, progreso y cierre. El mejor comienzo se da desde la cordialidad y la presentación entre el entrevistado y el entrevistador. Esta apertura generará un ambiente armonioso para llevar a cabo la entrevista. Ejemplo para el desarrollo de una entrevista en el caso judicial: elegir el lugar apropiado siempre que sea posible. La sobreviviente debe decidir si se siente cómoda hablando en la comisaría o si prefiere otro lugar, como una casa, si es segura, un hospital, centro de crisis o otro centro de apoyo. Determine si hablará otras personas presentes. La entrevista debe ser efectuada por un oficial entrenado, preferentemente una mujer, aunque esto pueda variar dependiendo del contexto. Planifique las preguntas. El personal debe usar un protocolo existente o elaborar una guía de preguntas para ayudar con sensibilidad a identificar los hechos relacionados con el incidente, respondiendo quién, qué, cuándo, dónde o por qué o cómo. Muchas gracias. Ahora la dejaré con mi compañera Ana Julia para que le siga desarrollando el tema. Gracias. Dios les bendiga. Yo les estaré hablando de las etapas de la entrevista, donde se encuentra la apertura, el raptor, el inicio formal de la entrevista, entre otros. La apertura es también conocida como primera fase de la entrevista. Es primordial identificar tres factores, que son el contacto físico, los saludos sociales, las tentativas de conocimiento mutuo, donde no deben faltar los saludos cordiales como el buenos días, el buenas tardes y las buenas noches, pero sobre todo nunca debe de faltar lo que es el apretón de manos. Se encuentra el raptor, que este es el punto en el que se concreta la forma y la calidad de la intervención profesional, a partir de la cual se limitan y orientan las demandas del que consulta. En el rapport terapéutico es el entendimiento compartido y empático de las diferentes perspectivas, desde las que uno mismo y la otra persona abordan un problema que debe ser solucionado por ambos. Se encuentra el inicio formal de la entrevista, que inicia con el primer contacto cara a cara con el entrevistado. Se utilizan los datos previos a la entrevista como el nombre, el teléfono y procedencia. Se encuentra el desarrollo de la entrevista, que es la etapa que implica una gran capacidad de percepción por parte del entrevistador para registrar todas y cada una de las conductas y actitudes que emite el entrevistado. Se encuentra el CIMA, que consiste en la realización propiamente dicha de esta y en la que se van a explorarse las áreas que se mencionaron de manera general en la solicitud de empleo. Esta consta de la historia laboral, la historia educativa, el tiempo libre, proyecto a corto y a largo plazo. Se encuentra el cierre,
Siempre debe respetarse su dignidad, hacerle sentir que la entrevista valió la pena y no dejar que se vaya con la idea de que salió derrotado. Por último se encuentra el reporte, que es el resultado y las conclusiones de la entrevista. Deben ser redactadas inmediatamente después de haber sido concluida, con la finalidad de no omitir ninguna información que distorsione el resultado logrado. El informe debe ser claro, completo e inteligente, para quien posteriormente tenga la necesidad de consultarlo. En conclusión, una correcta preparación para estar en la entrevista laboral incluye la presentación personal, los modales, la comunicación, entre otros. Trabajar en estos aspectos fortalece la imagen del entrevistado. La mayor cualidad que puede acompañar una buena hoja de vida es la seguridad en sí mismo. Muchas gracias.